Un saludo para todos. El siguiente video didáctico trata de la audición y el equilibrio, en el cual se va a abordar temas como la audición, percepción del sonido, anatomía del oído, el aparato auditivo y el sistema vestibular. Empecemos. La audición para algunos autores es conocida como el sentido más importante, puesto que a diferencia de los demás sentidos como la visión, el tacto, el gusto, el olfato, a este no se le puede engañar, ya que todo lo que escuchamos es preciso y hasta es un medio de identificación sin haber visto o sentido el objeto. Tal es el caso de que podemos escuchar en la oscuridad. Percepción del estímulo. Los seres humanos escuchamos sonidos que producen los objetos por una vibración y que ponen en movimiento las moléculas del aire. Según Carlson, la vibración emanará ondas que estimularán las células receptoras del oído y se percibirá en forma de sonido. Los cambios en la presión producidos por las ondas sonoras desplazan el tímpano hacia adentro y hacia afuera. Las moléculas del aire están más juntas en las regiones de mayor presión y más separadas en las de menor presión. También, el mismo autor aporta que de forma análoga los sonidos varían en tono, volumen y timbre. El volumen es función de la intensidad, así las vibraciones más fuertes producen ondas sonoras más fuertes. El tono está determinado por la frecuencia de la vibración, mientras que el timbre es la característica del sonido, es decir, la naturaleza del sonido en particular. Anatomía del oído. Siguiendo con la explicación, se presenta la anatomía del oído. Según Bustamante, el oído consta de 3 porciones anatómicas y funcionales netamente diferenciables: el oído externo, el oído medio o caja del tímpano y el oído interno o caracol. El oído externo es el encargado de captar las vibraciones aéreas y transmitirlas a la membrana del tímpano. El oído medio o caja del tímpano es el lugar donde las vibraciones de la membrana del tímpano son ampliadas y transmitidas hasta la ventana oval por medio de la cadena de huesecillos. El oído interno o caracol recibe las vibraciones mecánicas de la cadena de huesecillos y que son transmitidas a los espacios perilinfáticos del caracol y se convierten en ondas líquidas que estimularán el órgano de Corti. El sistema auditivo. A partir de lo antes explicado, se presenta el sistema auditivo, que cumple la función de transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, que tienen variaciones de potencial. Esta información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados son muy importantes. Presenta diferentes estructuras que se encargarán de realizar esta función. Así presentamos: en el oído externo, el pabellón auricular, que es la parte del oído visible desde el exterior, está formado por un solo cartílago y piel adiposa. Encausa las ondas sonoras hasta el conducto auditivo y ofrece protección física al resto del oído. Otra estructura que forma el oído externo es el conducto auditivo externo, que va desde el pabellón hasta el tímpano. Encontramos el folículo piloso y glándulas sebáceas ceruminosas, en donde se encuentra la cera del oído. La siguiente estructura, que es la membrana timpánica, que está entre el oído externo y el oído medio, está compuesta por 3 capas. La primera y más externa es la continuación de la piel del conducto auditivo externo. La segunda es la capa media o fibroelástica, formada por fibras radiales internas. Y por último, la capa media o interna, que es la continuación de la mucosa del oído. En el oído medio se encuentra la caja del tímpano, formado por los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, que vibran gracias al tímpano y llevan la información hasta la cóclea. Otra estructura que encontramos en el oído medio es la ventana redonda, que vibra en sentido contrario a las vibraciones que entran en la cóclea para que ésta se mueva. Otra estructura es la trompa de Eustaquio, que es el conducto que une a la parte anterior de la caja del tímpano con la pared lateral de la rinofaringe. Es un conducto virtual y su función es la de ventilación de la caja timpánica. También encontramos la ventana oval, recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la ventana oval, el oído medio funciona como un transformador acústico, amplificando las ondas sonoras antes de que lleguen al oído interno. En el oído interno, las estructuras que encontramos son la cóclea o caracol,
que es el lugar donde se da la transformación de la información de la vibración a energía bioeléctrica. Esto se da por la presencia de helicotrema, para que viaje por el nervio auditivo, que es considerado la otra estructura del oído interno. El nervio auditivo es el octavo par craneal que lleva la información hacia el tronco encefálico y el cerebro. Es importante recalcar que en el oído interno, específicamente la cóclea, tiene en su interior órgano de Corti, que es considerado el verdadero micrófono por la presencia de células pilosas que transforman la información vibratoria en información eléctrica y de ahí pasan al nervio auditivo vestibular. El órgano de Corti presenta células ciliadas que, según Guyton y Hall, pueden ser internas y externas, que la base y las caras laterales de las externas hacen sinapsis con terminaciones nerviosas cocleares y acaban en las células ciliadas internas, lo que subraya su importancia en la detección del sonido. Sistema auditivo central. La información viene del nervio auditivo y llega al bulbo raquídeo. Va hacia compuesto olivar superior y asciende por el lemnisco lateral. De este punto envía axones hacia el núcleo geniculado medial que se encuentra en el tálamo y por último llega a la corteza auditiva del área cerebral. Como otro tema importante abordamos el aparato vestibular. Este está formado por los sacos vestibulares y los canales semicirculares. Los sacos vestibulares responden a la fuerza de gravedad e informan al encéfalo sobre la orientación de la cabeza, mientras que los canales semicirculares responden a la aceleración angular, que son los cambios de rotación de la cabeza. Según Fitzgerald, el aparato vestibular contiene la perilinfa, que ofrece una envoltura acuosa al laberinto membranoso que encierra los órganos de los sentidos, del equilibrio y la audición. Las funciones del sistema vestibular. Según Calat, el sistema vestibular cumple las siguientes funciones: equilibrio de nuestro organismo y el mantenimiento de la cabeza, porque detecta la inclinación y la aceleración de la cabeza y ajusta el movimiento de los ojos para compensar el movimiento de la cabeza. La anatomía del aparato vestibular. Se encuentran los laberintos del oído interno, que comprende la cóclea, los conductos semicirculares y los dos sacos vestibulares, que son el utrículo y el sáculo. En el conducto semicircular membranoso está contenido el líquido llamado endolinfa, que contribuye a la activación de las células ciliadas para la transformación de la información. Como otra de las estructuras encontramos la ampolla, que contiene el órgano en el que residen los receptores sensitivos, que son las células ciliadas. Por último, abordamos el aparato vestibular central. Los nervios vestibular y coclear constituyen las ramas del octavo par craneal. Una rama se localiza en el ganglio vestibular, hace sinapsis en los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y algunos van directo al cerebelo, y también parece existir proyecciones a la corteza temporal, pero no se ha determinado vías precisas. Para finalizar, se quiere hablar un poco de la correlación clínica. Según Bustamante, existen tipos de sordera. De acuerdo con la localización del sitio de las lesiones que interfieren con la audición, la sordera se puede catalogar como sordera conducción, que interfiere en la transmisión de ondas sonoras en el oído externo o en el oído medio, o como sorderas de percepción debidas a un defecto de mecanismos de transducción del órgano de Corti o a un daño en el nervio coclear o en sus conexiones centrales. Otra correlación clínica es el vértigo de Meniere. Es una enfermedad crónica con episodios de vértigo intenso de aparición brusca. Se acompaña de una sintomatología auditiva como en la sensación de acúfenos. No se conoce su causa, pero se describe al aumento de tensión en la endolinfa. De esta manera se termina el video didáctico acerca de la audición y el equilibrio. Se espera que los contenidos presentados sean de gran ayuda para quienes quieren informarse de este tema. Muchas gracias.